Hola, buenos días. Aquí estamos con nuestro primer vídeo tutorial y vamos a empezar por un tema un poco complicado, que es el de las derivadas. Pero vais a ver que no es tan difícil como parece. ¿De acuerdo? Vamos allá. Papel, boli, ¿preparados? Venga. Lo primero que tenemos que saber es que la derivada de un número siempre es cero. Que la derivada de un número con una x es el propio número y que la derivada de un número con una x elevado a otro número cualquiera se multiplicarían estos dos números, 3 por 4, 12, y a la x le restamos 1. Con lo cual tendríamos la derivada de este monomio. Estas son las tres primeras cosas que tenemos que saber de derivadas. Una vez que esto lo tenemos claro, tenemos que irnos a la derivada de un polinomio. Yo si tengo un polinomio al cual llamaremos pues f de x, por ejemplo, 2x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 4x menos 1, tendremos que ir derivando monomio a monomio. O sea, si yo derivo esto, acordaros, esto multiplica por esto, 8x cubo menos 6x más la derivada de un número con una x, el número, y la derivada de este número, como es 0, ya no la ponemos. A esto le llamamos f', y tenemos la derivada del polinomio. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tenemos esto, ya podemos empezar a derivar todas las fórmulas de derivación que existen. Yo las iré poniendo todas por allí, vosotros las vais copiando y vamos haciendo un ejemplo de cada una de ellas. Por tanto, vamos a empezar primero por la derivada del producto. Si nosotros tenemos dos funciones, 3x al cuadrado menos 4x, y la multiplicamos por 5x cubo menos 4, vamos a llamarla a la primera función f y a la segunda g. Por tanto, su fórmula correspondiente sería f', derivada de f, por g más f por g'. Aplicado a nuestra derivada sería derivada de esto, 6x menos 4, paréntesis, por g, que sería esta función sin derivar, más f, que sería esta función sin derivar, por g', que sería la derivada de esta función, que sería 15x cuadrado, 4 nada, que no tiene derivada. Y de esta forma tenemos la derivada del producto. ¿De acuerdo? Ahora habría que operar, pero bueno, nosotros no nos vamos a meter en cómo se operarían polinomios, que ya lo sabemos. Pero esta sería la derivada del producto. Si en vez de un producto lo que tenemos es un cociente, su fórmula sería derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba derivado por lo de abajo sin derivar, partido lo de abajo al cuadrado. Aplicado a un ejemplo, 2x cubo menos 4x, partido 3x, vamos a poner 3x menos 2. Esta sería nuestra función f y esta sería nuestra función g. Aplicando la fórmula tendríamos derivada de f, 6x al cuadrado menos 4, por g, que sería lo de abajo, sin derivar, ponemos un paréntesis y ponemos g sin derivar, menos f', lo de arriba sí, no, perdón, f por g', eso es, función f sin derivar por la derivada de lo de abajo, partido denominador sin derivarlo y entre paréntesis al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, partido lo de abajo sin derivado al cuadrado. ¿Vamos bien? Perfecto. Continuamos con la siguiente derivada.
que la siguiente derivada sería, por ejemplo, potencia. Si nosotros tenemos una función elevado a 3, por ejemplo. Su derivada sería, consideramos esta f como si fuese una x elevado a 3, el 3 lo mandamos para adelante, le restamos 1, pero ahora lo multiplicamos por la derivada de la función. O sea, 2x cubo menos 4x, vamos a elevarlo a 3. Primero derivaríamos este 3, lo mandaríamos para adelante, al 3 le restamos 1, pero ahora lo multiplicaríamos por la derivada de la función, que sería esta función. Paréntesis, derivamos 6x cuadrado menos 4 y tendríamos la derivada hecha. Pero, ¿qué pasa si en vez de un 3 tenemos un 4, un 5, un 6, un número cualquiera? Vamos a poner un 5. Pues sería 5f cuarta, con lo cual si aquí tenemos un 5, aquí pondríamos un 5 y aquí un 4, y la derivada de la función, que no varía. Si tenemos un 6, 6 y 5, 7, 7, 6. Y tenemos la derivada de la potencia. ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos con las raíces. Derivada de la raíz cuadrada de una función. Derivaríamos la función partido 2 raíz cuadrada de la función. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3x cubo menos 2x. Esto sería la función. Derivamos la función, 9x al cuadrado menos 2, y abajo ponemos 2 raíz de la función, 3x cubo menos 2x, y tendríamos la derivada hecha. ¿Qué pasa si no es cuadrada? Raíz cuarta, raíz quinta, la raíz que sea. Por ejemplo, raíz cuarta. Pues si aquí tuviéramos una raíz cuarta, simplemente aquí ponemos 4, raíz cuarta, y la función lo elevamos a un menos. Si tuviésemos raíz quinta, 5, 5, 4. Raíz sexta, 6, 6, 5. Por tanto, si yo aquí tengo un 4, lo único que cambiaría sería 4 raíz cuarta, y cuidado ahora, la función elevado a 3. La función está entre paréntesis para que no tengamos problemas luego a la hora de operarla. Y de esta forma tenemos derivada de la raíz. Si os fijáis, ya vamos teniendo bastantes formulillas por ahí. Vamos con la siguiente derivada, que la siguiente derivada puede ser logaritmo neperiano de una función. Derivada. Derivamos la función partido la función sin derivar. Por ejemplo, logaritmo neperiano de 3x cubo menos 2x al cuadrado. ¿Cómo derivamos esto? Esta sería nuestra función, la derivamos, 9x al cuadrado menos 4x, partido la función, sin derivar, menos 2x cuadrado, y ya tendríamos la derivada del logaritmo neperiano. Más fácil de lo que parece. ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos con la derivada del número e elevado a una función. E elevado a una función sería e elevado a una función, o sea, exactamente lo mismo, por justo la derivada de la función. Ya lo vamos pillando. Por ejemplo, e elevado a 3x cubo menos 2. Mira, esta es sencillita. Derivada. Ponemos lo mismo, e elevado a 3x cubo menos 2 por la derivada de esta función, que sería 9x al cuadrado. Y ya lo tenemos hecho. Tener cuidado una cosa, vamos a poner aquí una x. Con lo cual aquí pondríamos una x y aquí pondríamos 2, que sería la derivada de esto. Esta función derivada hay que ponerla entre paréntesis siempre, para que a la hora de operar no tengamos problema más adelante, ¿de acuerdo? O sea, e elevado a la función por la derivada de la función. Problema arreglado. Continuamos.
Vamos con las trigonométricas. Vamos a hacer las tres a la vez. Seno de una función, coseno de una función, tangente de la función. Vamos allá. Seno de la función sería coseno de la función por f'. Coseno de la función menos seno de la función por f'. Tangente de la función f' partido coseno cuadrado de f. ¿De acuerdo? Ahora ya más o menos viendo las fórmulas ya vais a ser casi capaces de derivar cualquier cosa. Por ejemplo, seno de 3x cubo menos 2x. Seno de una función. Coseno de la función 3x cubo menos 2x por la derivada de esta función, que sería 9x al cuadrado menos 2. Tenemos la función seno derivada. Si en vez de seno ponemos coseno, lo único que tenemos que saber es que la derivada del coseno es menos seno de la función por la derivada de la función. Y si tenemos tangente, aquí cambia un poquito, porque la tangente de una función sería derivada de la función partido coseno cuadrado de la función, que en este caso 3x cubo menos 2x. Y tenemos la derivada del seno, del coseno y de la tangente. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos queda? Vamos a hacer la derivada de una función elevada a otra función. Aquí hay profesores que usan una fórmula. A mí no me gusta particularmente porque la fórmula es más larga que un día sin pan. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a tener, por ejemplo, una función que pueda ser... mira, vamos a usar el seno de x. Seno de x y lo vamos a elevar a 2x al cuadrado menos 3x. Bien, se distinguen del resto de las derivadas porque aquí tenemos una función y aquí tenemos otra. X en la base y x en el exponente. Son dos funciones distintas. Para derivar esto vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ponemos y igual al seno de x elevado a 2x al cuadrado menos 3x. Bien, aplicamos logaritmo neperiano en los dos miembros. Y por una propiedad que tienen los logaritmos, que ya sabéis, y si no la sabéis ya os lo digo ahora, este exponente se manda para delante del logaritmo, de tal forma que tendríamos esto, 2x al cuadrado menos 3x por... O sea, simplemente cogemos el exponente y lo mandamos para adelante. ¿De acuerdo? Bien. Si yo derivo esto, logaritmo neperiano de y sería y' partido y. Y si derivo esto, esto es un producto. Derivada de lo primero, 4x menos 3, por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar, por la derivada de lo segundo, que sería coseno de x partido seno de x. Y de esta manera tengo esta derivada hecha de aquí. Tengo aquí una y. ¿Qué hago con esta y? La mando para acá. Está dividiendo, ponemos aquí un corchete y la mandamos para aquí multiplicando. Y ahora el último paso sería coger esta y sustituirla por la función, que sería seno de x elevado a 2x al cuadrado menos 3x. Y tendríamos la derivada hecha. Sí, es muy larga, una barbaridad. Pero si vais paso a paso, es mucho más sencillo de lo que parece. ¿De acuerdo? Y se distinguen porque tenéis una función en la base y una función en el exponente. Seguir los pasos poco a poco, olvidaros de la fórmula que existe para esta derivada porque es una verdadera barbaridad. Y este es el tema de las derivadas. Espero que lo habéis entendido, espero que hayáis tomado apuntes. Es sencillo, tenéis que practicarlo, eso sí, practicarlo bastante. Pero es relativamente sencillo. Hay derivadas que puedan ser, que hay profesores que le llaman derivar mediante la regla de la cadena. Voy a haceros una
para que veáis que puede haber pequeñas diferencias. Por ejemplo, una función que da lugar a equivocaciones casi siempre, que sería esta. Seno al cubo de 2x al cuadrado menos 3x. Claro, ¿por dónde empiezo? Empiezo derivando esto, un poco de lío. Entonces, tranquilidad. Derivamos al exponente. O sea, esta sería la función elevada a 3, sería esta. Por tanto, derivo este 3, lo mando para adelante, le resto ahí 1, con lo cual ya tendría derivado el 3. Ahora viene derivada la función. La función es seno de esto. ¿Cómo se deriva seno de esto? Coseno de esto, 2x al cuadrado menos 3x, por la derivada de esto, que sería 4x menos 3. Y de esta forma tendría una derivada compuesta o una derivada mediante la regla de la cadena, llamarle como queráis. Pero paso a paso. Derivamos el 3, derivamos el seno, derivamos la función. Tenemos la derivada hecha. Y esta es una de las derivadas un poco complicadillas que os puedan poner. Bien, ¿lo tenemos claro? Pues ya sabéis, si lo tenemos claro, lo habéis entendido, darle al me gusta, por favor compartir este vídeo y os veremos la semana que viene con otro tema. ¿Qué tema? Por favor, os sugiero que me digáis qué tema os gustaría que explicara, qué tema os gustaría que yo lo pusiera, sea de matemáticas, de física o de química. Yo el viernes que viene voy a grabar otro tema, lo volveremos a colgar y por favor, ya sabéis, sed felices. Muchas gracias.